8:40 hemos hablado con un politólogo argentino que nos ha dicho que comienza una era nueva de inversión extranjera, especialmente norteamericana en Argentina. Para nosotros también ese es un desafío, ser un país atractivo para los capitales que hay en el mundo. Por eso nos interesa hablar y hemos invitado al señor Luis del Carpio, que es el director de Proinversión, es decir, una unidad especializada en el Ministerio de Economía y Finanzas que hace más de 30 años vela para favorecer y garantizar la inversión en nuestro país. Señor Luis del Carpio, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Mávila. Muy buenos días. Cuéntenos, por favor, en qué situación nos hallamos respecto a nuestra capacidad de captar inversión, que la necesitamos y la recibimos parcialmente, sobre todo en algunos proyectos de infraestructura, tanto carreteras como también irrigaciones y otros. ¿Cómo caracterizaría usted el estado de la inversión privada, nacional y extranjera en el Perú? Bueno, es política de Estado atraer inversión privada. Es una política que hemos mantenido con los distintos gobiernos en los últimos 30 años y creo que lo hemos hecho bien. Somos uno de los países que tiene la mayor capacidad de atraer capital extranjero. El año pasado, en el año 2024, Perú fue el país que creció más el mayor incremento porcentual en atracción de inversión extranjera fue Perú, por delante de México y por delante de Brasil. El capital extranjero reconoce la fortaleza que tiene Perú, lo cual trasciende en verdad los distintos gobiernos y los cambios que tenemos, fortalezas que se ven claramente en la política monetaria que lidera el Banco Central de Reserva, con impactos claros en tipo de cambio, inflación. Somos el país que está creciendo por encima del promedio de la región. Tenemos que buscar más referentes. Creo que Perú ya no tiene que compararse tanto con la región, sino con otros referentes más. Estamos definitivamente en fundamentos macroeconómicos muy por adelante, pero la brecha infraestructura es algo que tenemos que seguir cerrando. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero ese trabajo tiene que fortalecerse. Si no, creo que vamos a estar siempre vinculados a este crecimiento de 2-3%. Tener el promedio en la región es algo que podría hacernos sentir bien, ser mejor que nuestros vecinos también, pero Perú, por su capacidad, por su potencial, debe crecer por encima del 6%. Es correcto, justamente por eso la pregunta, es decir, estamos, como usted ha dicho, tenemos una fortaleza en cuanto a la macroeconomía, la independencia del Banco Central de Reserva ha sido fundamental, pero vamos que la política también afecta a la economía, esto está absolutamente demostrado. La inestabilidad política, la advertencia la semana pasada, por ejemplo, que hiciera el Consejo Fiscal del populismo con el que viene actuando o ha venido actuando el Congreso de la República, son cambios también, ¿no? Y los países miran atentos que un país que podría crecer, como usted ha dicho, a 5 o 6%, esté ahora conformándose con un 3 y pico por ciento, que de acuerdo a las proyecciones, ¿no? El gabinete Álvarez ha fijado una meta de 3,2 para el 2026, para el próximo año, pero va a tener que lidiar con un proceso electoral también. ¿Cómo va a afectar la cercanía de las elecciones, la realización de las elecciones el próximo año, los proyectos o la cartera que tenga por cerrar o por impulsar y que están pendientes en este momento? En minería, en infraestructura, gasificación, agricultura, como dijo Fernando, turismo y otros sectores. Afortunadamente hay instituciones como Proinversión, en verdad, que son instituciones del Estado, que trascienden gobiernos. Hemos tenido muchos presidentes, muchos ministros. Llevo trabajando 15 años en Proinversión y déjenme contarles que sé lo que les digo, que los proyectos necesitan, en efecto, largos periodos, necesitan estabilidad, especialmente los megaproyectos. Tuvimos importantes proyectos hasta el año 2014. Hasta el año 2014 crecíamos a una tasa promedio de 6% y luego dejamos de hacerlo. Hemos tenido gobiernos muy cortos, de 1 año, 2 años. En los últimos 3 años he tenido, creo que 6 ministros de Economía, y eso en verdad hace que no alcancemos todo nuestro potencial. Pero hemos trabajado bastante en los últimos años, en especial, y para los próximos meses tenemos, por ejemplo, la actualización del contrato de Matarani. El Matarani es del grupo Tramarsa. Tramarsa es 50% inversión americana, uno de los fondos de inversión más importantes en el mundo de Estados Unidos. Está invirtiendo con el grupo peruano más de 700 millones de dólares en ese puerto. Vamos a firmar en las próximas semanas. También tenemos ahora nomás el tema del Parque Industrial de Ancón.
este proyecto tan esperado que está esperando su oportunidad. Está a 40 kilómetros del puerto de Chancay, que ya no es una promesa, es una gran realidad. También tenemos este mecanismo de obras por impuestos que este año volveremos a superar los 4.000 millones de soles. En los 8 meses que quedan de esta gestión hasta el mes de julio, esperamos adjudicar nuevos contratos, nuevas ampliaciones de inversiones por más de 10.000 millones de dólares. Y no es que estén apareciendo ahora, es el trabajo de equipos de muchos años que van a encontrar esta ventana. Y un encargo que también tenemos nosotros es no solamente trabajar en el corto plazo, también tenemos una cartera, un portafolio de proyectos muy importante que se le presentará al siguiente presidente. Correcto, pero hay un obstáculo en el camino de las inversiones que también tiene que ver no solamente la inestabilidad política, sino el destrabe de las inversiones, que es algo de lo que se viene hablando y que también fue parte de la exposición del Premier. Ese destrabe de inversiones, ¿en qué consiste y cómo finalmente debería dejarse mucho más afinado para entregar al nuevo gobierno un proceso más sencillo, más cómodo, más amable para atraer inversiones, mucho más de las que usted optimistamente ha anunciado esta mañana? Vamos a ir a la pausa y regresamos. Muy bien, continuamos conversando con el director ejecutivo de Proinversión, el señor Luis del Carpio. Le habíamos dejado una pregunta pendiente y el tiempo ha transcurrido, así como en los concursos de preguntas y respuestas, para que nos diga cuál es su reflexión sobre lo que habíamos comentado. Sí, mira, hay muchos proyectos por destrabar y avanzar. Los destrabes, exacto. Los destrabes. Lo que tenemos ahora nomás, tengo el encargo de trabajar en los proyectos, por ejemplo, de salud. En salud hay 2 proyectos importantes. Uno es la construcción de la Torre Treca con AUNA y otro proyecto es de farmacias vecinas, el proyecto de Saloj. Son inversiones por más de 1.000 millones de dólares que están prácticamente listas. En las próximas semanas deberíamos terminar completamente este encargo y pronto tanto los asegurados de salud como tendrán los usuarios del Hospital Revalliati, por ejemplo, en general, tendrán unos hospitales más modernos, con gestión moderna, aquí muy cerca en Lima. También tenemos el encargo de trabajar en lo que es la línea 1 del metro. La línea 1 del metro saben que pronto se va a conectar con la línea 2 y nadie quiere que nos pase lo que nos pasó en el aeropuerto Jorge Chávez, que inauguremos un proyecto tan lindo y a la hora que lo queremos usar no se junten. La línea 1 y la línea 2 del metro no se están juntando en este momento, no se conectan, una pasa por arriba, la otra pasa por abajo, no tienen estaciones de conexión, una va a muy baja velocidad con respecto a la otra. Si no hacemos algo ahora, ese tema va a colapsar y en 2 años vamos a estar arrepentidos de no haber tomado decisiones correctas. Por suerte, la solución Proinversión ya la está terminando de formular, la terminamos ahora en diciembre de este año, es un compromiso que tenemos y estaremos listos para firmar este acuerdo nuevo en los primeros meses del próximo año. La carretera central. La nueva carretera es un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que han decidido hacerlo con la modalidad de gobierno a gobierno. No está en la cartera de proyectos de Proinversión. No está, pero ¿tiene fecha de construcción, de inicio de construcción? No han anunciado una fecha de inicio de construcción. Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, y el siguiente, van a tener que tomar importantes decisiones respecto a qué van a priorizar. La cartera de oferta de proyectos ha sobrepasado, desde luego, la capacidad de financiarlos con recursos propios o con deuda, por lo cual la asociación público-privada también se constituye en una oportunidad para este gobierno, el siguiente, para direccionar parte de esta oferta a través de APPs. Nos ha dicho usted, antes de la pausa, que de aquí hasta que termine el actual gobierno en julio del año próximo, es decir, 9 meses, se va a invertir 10.000 millones. En nuevos contratos, correcto. En nuevos contratos. ¿Puede desagregar esa cifra? Por favor, estamos hablando de dólares. Dólares, sí, correcto. 10.000 millones de dólares. Exacto. En 9 meses. Sí, correcto. A ver, ¿cuáles son esos proyectos? A ver, los más importantes, conocidos por todos, es el Parque Industrial de Ancón. ¿Cuánto es? Son como 1.300 millones de dólares. También tenemos lo que es la ampliación de inversiones de Cálida, que se lleva gas al sur del Perú. Ahí tenemos una inversión de 500 millones de dólares. También tenemos lo que es la adenda que les comenté de la línea 1 del metro, que va a permitir elevar su capacidad de 600.000 a 1 millón de pasajeros al día, con una inversión de 2.000 millones de dólares. Tenemos también el nuevo hospital militar. ¿Cuánto es la inversión para la línea 1 del metro? 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Financiado prácticamente en su totalidad
por el pago que realizan esos usuarios adicionales que van a ver de la línea 1 del metro. No le estamos yendo a obtener recursos. Igual que en el caso de Cálida. En verdad, quienes financian esas inversiones son los usuarios que ahora harán uso de un servicio más barato. Después del teleférico Echoque-Quirao, y ahora está convocado el concurso, está previsto adjudicarlo en el primer trimestre del próximo año, igual que el nuevo hospital militar, que está en la Avenida Brasil, que es un hospital que se va a remodelar completamente. Tenemos también el Hospital del Niño de San Borja, son concursos ya convocados. También tenemos las líneas de transmisión. Un proyecto muy importante y crítico es el tema del Grupo 2 de aeropuertos, que implica la modernización, por ejemplo, del aeropuerto de Juliaca. Eso está listo para firmarse en los primeros meses de este año que viene. También tenemos lo que es estas sedes que se heredaron de legados de los Panamericanos del año 2019. En verdad, todos estamos muy orgullosos de eso. Y ahora en este año tiene que adjudicarse por obras por impuestos con una inversión que supera casi los 150 millones de dólares, el mantenimiento de toda esta infraestructura en el estándar internacional y olímpico que tenía hasta los siguientes Juegos Panamericanos y todavía mucho más. Por 5 años se está viendo ese tema. Señor Luis del Carpio, le tomamos la palabra y lo vamos a invitar en julio para saber si esos 10.000 millones de dólares Ávila se invierten efectivamente en los proyectos que usted nos ha mencionado. Muchas gracias y buena suerte con la responsabilidad que ha asumido recientemente. A usted.